Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y os doy la bienvenida al vídeo número 10 del curso MuseTuf, el curso donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta las funciones más avanzadas. Como veis, hoy tengo la voz un poco fastidiada, pero eso no impedirá que siga haciendo vídeos para vosotros. Concretamente, en el vídeo de hoy nos centraremos en el concepto de voces. Veremos y aclararemos qué son las voces, ya que es posible que la palabra pueda confundir y que os penséis que es una cosa en vez de otra, y aprenderemos qué herramientas nos da MuseScore para poder gestionarlas. Así que nos vamos al ordenador y comenzamos. Y lo primero es explicar qué es una voz para que no lo confundamos con otros conceptos que pueden resultar parecidos. Y es que una voz no es más que una línea de música dentro de un pentagrama y con su propio ritmo, independiente de otra línea de música también dentro del mismo pentagrama. Si venís de otros editores de partituras como Finale o Sibelius, es posible que este concepto lo conozcáis como capas en vez de como voces, pero en la práctica es lo mismo. Es decir, en este caso, cuando hablamos de voces, no nos referimos a las 4 voces típicas de los cantos de coral: soprano, alto, contralto, tenor y bajo. Eso no tiene nada que ver con el concepto de voces que aquí vamos a ver. Por otra parte, también decir que no hay que confundir las voces con los acordes, ya que en un acorde es cierto que tenemos varias líneas melódicas, pero todas llevan el mismo ritmo. Sin embargo, cuando hablamos de voces, el ritmo es diferente para cada una de ellas. Tenemos muchísimos ejemplos de partituras que usan múltiples voces. Las más típicas son quizás las de piano o algunas típicas de canto, donde se agrupan en un pentagrama en clave de sol tanto la voz soprano como la contralto, mientras que en el pentagrama de clave de fa se agrupan la voz de tenor y bajo. Es decir, tendríamos varias líneas melódicas y rítmicas dentro de un mismo pentagrama. Por norma general, en MuseScore siempre trabajaremos por defecto con la voz 1 y de esa forma introduciremos nuestra primera línea melódica. Como veremos, MuseScore automáticamente ajustará las plicas en función de la altura de la nota. Como sabéis, si escribimos notas que están por debajo de la línea central, las plicas automáticamente irán hacia arriba, mientras que si escribimos notas que están por encima de la línea central, las plicas por defecto irán hacia abajo. Y si la nota está en la línea central, tenemos la libertad de ponerla hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, si agregamos más voces, automáticamente MuseScore intentará ajustar las plicas de forma que sea mucho mejor su legibilidad. Pero vamos a ir viéndolo todo poco a poco y con ejemplos. En primer lugar, los botones que nos permiten cambiar entre voces los podemos encontrar aquí arriba, en la barra de figuras. Como veis, por defecto solo se muestran la voz 1 y la voz 2, pero MuseScore nos permite tener hasta 4 voces. Para mostrarlas, simplemente debemos hacer clic sobre el botón de engranaje y abajo del todo, como veis, tenemos las 4 voces, de las cuales solo estábamos mostrando las 2 primeras. Para mostrar la 3 y la 4 simplemente hacemos clic sobre el ojo. También deciros que aunque vamos a poner algún ejemplo rápido sobre las voces 3 y 4, en la práctica yo solo he utilizado la voz 1 y la voz 2 y en algún caso muy raro de alguna partitura más compleja la 3. Pero realmente lo normal no es pasar de la 2. Ahora, como ya decía, si por defecto hago clic en el primer compás, vemos como automáticamente se nos selecciona la voz 1. Y en esta voz, como ya decía, puedo añadir diferentes notas que veremos cómo las plicas se van ajustando. Por ejemplo, voy a introducir un do grave y vemos cómo la plica va hacia arriba. Si ahora introduzco un do agudo, vemos cómo la plica va hacia abajo. Y si introduzco un si, por defecto nos lo pone hacia abajo, pero podríamos intercambiarlo, ya que musicalmente sería igual de correcto. Otro detalle a tener en cuenta es que si nos fijamos en la voz 1 vemos como la plica está hacia arriba y en la voz 2 la plica está hacia abajo, igualmente para las voces 3 y 4. Esto es para indicarnos que cuando utilicemos múltiples voces, es decir, no solo uno como ahora, automáticamente MuseScore nos colocará las plicas de las voces 1 y 3 hacia arriba, mientras que la de las voces 2 y 4 nos las colocará hacia abajo. De esa forma, lo que nos está indicando es que cuando tengamos una partitura con 2 voces, por ejemplo, dejemos las notas agudas con la voz 1 y las notas graves con la voz 2. De esa forma las plicas no se entrelazarán. Os pongo un ejemplo. Voy a borrar este compás y voy a escribir 2 líneas melódicas, una aguda y una grave. Como he dicho, en la voz 1 introduciré las notas agudas. Por ejemplo, voy a introducir 4 res y vemos que por defecto las plicas nos las pone hacia abajo, ya que solo tenemos una voz. Ahora, para introducir una segunda línea melódica, me iría a la primera nota haciendo clic, pulsaría la N para volver a introducir notas y una vez se me ha sombreado hago clic sobre la voz número 2. Automáticamente vemos cómo se nos ha puesto en verde ahora, ya que el color azul es solo para la voz 1. Concretamente los 4 colores son el azul para la voz 1, el verde para la voz 2, el naranja para la voz 3 y el violeta para la voz 4. En este caso, al estar en verde, nos está indicando que estamos en la voz número 2. Si yo aquí introduzco ahora, por ejemplo, una blanca en un mi grave, cambio a blanca con el número 6 e introduzco el mi,
vemos que el compás ha cambiado. Lo primero que nos damos cuenta es que las 4 notas de la voz 1 automáticamente han cambiado la plica hacia arriba, como decía, porque son las agudas y para que no se entremezclen las plicas. En segundo lugar, vemos como este mi grave que acabo de introducir automáticamente nos ha colocado la plica hacia abajo por lo mismo que decía. Y aquí a la continuación podría introducir otra nota más. Por ejemplo, un fa. Y vemos como de esta forma se nos quedan perfectamente diferenciadas todas las notas. Tened esto en cuenta porque mucha gente por defecto siempre coloca la voz 1 para las notas graves y la voz 2 para las notas agudas, de forma que las plicas quedarían entremezcladas. Por poner un ejemplo y también para explicaros cómo es, tenemos la posibilidad de intercambiar las voces. Para ello seleccionamos el compás y si nos vamos a herramientas, voces, vemos que tenemos la posibilidad de intercambiarlas. En este caso vamos a intercambiar las voces 1 y 2 para que veáis cómo queda. Una vez intercambiadas, lo que nos ha hecho es que ahora las dos blancas son la voz 1 y por tanto nos pone las plicas hacia arriba, mientras que la voz 2 son las notas agudas y nos pone las plicas hacia abajo. Como vemos, es mucho menos legible que antes. Por tanto, recordad, siempre agudas voz 1 y graves voz 2. Voy a dejarlo como estaba, volviendo a hacer clic, herramientas, voces y las vuelvo a intercambiar. Otra cosa que no he comentado es que no tenemos la posibilidad de que para cada voz suene un instrumento diferente. Es decir, si aquí tenemos por ejemplo puesto que es el piano, sonará con piano tanto la voz 1 como la voz 2. También deciros que si por lo que sea hay alguna nota que no nos termina de convencer la dirección de su plica, siempre podemos cambiarla de forma manual. Para ello seleccionamos la nota y bien mediante este botón que dice invertir dirección o con el atajo de teclado X, vemos cómo podemos intercambiar la dirección de la plica de forma manual. Igualmente, si selecciono el compás completo y pulso X, vemos cómo nos las intercambia. Ya lo he dicho al principio del vídeo, pero recordad que es importante elegir la voz sobre la que queremos escribir después de haber ingresado en el modo de edición de notas. Y esto os lo digo por lo siguiente: si yo aquí llego y entro en el modo de edición de notas con la letra N, y aquí pongo otras 4 notas, por ejemplo, otros 4 res, y ahora imaginaos que quiero introducir la voz número 2 igual que hemos hecho en el compás anterior. Si yo por lo que sea hago clic sobre la nota donde quiero empezar y no pulso la N de introducción de notas antes de pulsar sobre el botón de la voz número 2, lo que va a hacer es que la nota seleccionada me la va a cambiar de voz. Como veis que acaba de ocurrir, que he dado a la voz número 2 antes de haber ingresado en el modo de inserción de notas. Automáticamente lo que ha hecho es que la primera negra me la ha introducido en la segunda voz, me ha introducido 3 silencios para completar el compás de la voz número 2 y en la voz número 1 que teníamos las 3 negras, me ha agregado un silencio para completarlo. De esta forma vemos que tanto la voz número 1 como la voz número 2 quedan completas. Pero realmente lo que deberíamos haber hecho es lo siguiente: voy a volver a dejar esta nota en la voz número 1, para ello la selecciono y hago clic sobre el número 1, y ahora ya una vez que tengo las 4 negras en la voz número 1, hago clic sobre la letra N de introducción de notas, ahora ya sí hago clic sobre la voz número 2 y aquí ya puedo introducir lo que yo quiera. A continuación vamos a ver algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando en nuestras voces tengamos algún silencio. Por ejemplo, voy a introducir en una primera voz 4 notas, como antes, 4 res, y ahora en la voz número 2, como he dicho, primero la N y luego número 2. Por cierto, el atajo de teclado no lo he dicho, pero igual que podemos hacer clic sobre las diferentes voces, también podemos hacerlo pulsando Control, Alt y el número de la voz a la que queramos ir. En este caso, Control, Alt y el número 2. Y vemos cómo automáticamente podemos empezar a introducir notas para la voz número 2. Una vez aquí, como ya decía, voy a introducir primero un silencio, en este caso un silencio de negra, pulsando el 5 y el número 0. Una vez introducido esto, voy a introducir algunas corcheas. Por ejemplo, como veis, automáticamente MuseScore ha colocado el silencio de negra un poco más bajo a lo normal, para que no se solape con el re de arriba. Sin embargo, tenemos ciertos ajustes que podemos realizar sobre este silencio. El primero de ellos es simplemente pulsar la tecla V para que desaparezca. Aunque lo veamos en gris, si esto lo exportamos a PDF, veremos que automáticamente no aparecerá. Igualmente, al tratarse de un silencio de la voz número 2, simplemente pulsando suprimir podemos eliminarlo. Ojo, solo si son de las voces 2, 3 y 4. Si es de la voz 1, MuseScore no nos dejará eliminarlo. Igualmente yo recomiendo no eliminarlo, ya que me parece que puede resultar de ayuda para el instrumentista que tenga que interpretar la obra el tener el silencio ocupando la posición que le corresponde para guiarse de que la siguiente corchea empieza en el segundo tiempo. Si hemos eliminado un silencio por error y queremos volver a dejarlo como estaba, la única solución es intercambiar las voces. Por tanto, hago clic sobre el compás, me voy a herramientas, voces, las intercambio y las vuelvo a intercambiar para dejarlo como estaba. De esa forma vemos cómo hemos recuperado el silencio eliminado. Por otra parte, también podemos realizar un ajuste fino de la posición del silencio. Podemos hacer clic sobre él y con las teclas del teclado de flecha arriba y flecha abajo colocarlo donde nos parezca más oportuno.
Igualmente podemos configurar de forma automática la posición de los silencios con respecto a la otra nota desde formato, estilo y en el apartado de silencios establecer si por defecto queremos que deje un espacio o dos espacios. Como veis, cuando pongo dos espacios se aleja más de la nota de arriba y si dejo un espacio que es el por defecto viene mucho más cerca. Esto podéis configurarlo como prefiráis. Por último, y para que veáis cómo funcionan en conjunto las cuatro voces, voy a hacer un pequeño ejemplo introduciéndolas todas ellas. Por ejemplo, para la voz 1, pulso primero la tecla N, voy a introducir una redonda, por ejemplo, un sol agudo. Para la voz número 2, vuelvo hacia atrás pulsando control y flecha izquierda para volver al principio del compás anterior. Ahora cambio a la voz número 2, para ello pulso control alt y número 2. Aquí voy a introducir, por ejemplo, un par de blancas graves, por ejemplo, dos mis. Vuelvo al principio otra vez con control flecha izquierda, cambio a la voz número 3 con control alt y número 3. Aquí voy a introducir algunas notas agudas, por ejemplo, la, si, do y re. Vuelvo al principio y por último para la voz número 4 puedo introducir por ejemplo algunas corcheas. Como veis, aquí tenemos en un mismo compás las cuatro voces. La redonda con la voz 1, las blancas con la voz 2, las negras con la voz 3 y las corcheas con la voz 4. Ahora aquí ya, como decía, podemos realizar un ajuste fino cambiando algunas plicas. Por ejemplo, esta blanca la puedo intercambiar para que sea mejor su plica con la tecla X e igual con la otra blanca. De esa forma vemos cómo hemos mejorado un poco la apariencia. Igualmente también podríamos cambiar esta negra para que apuntase hacia abajo. Y de esa forma vemos cómo tenemos ya todas las notas mostrándose de forma correcta. Por último, y aunque lo veremos en futuros vídeos, quería contaros que existe un concepto llamado implosión y explosión de notas. Y no es más que la posibilidad de separar varias voces en diferentes pentagramas e igualmente unir varios pentagramas en uno solo pero en diferentes voces. Pero como ya digo, esto lo veremos en próximos vídeos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya quedado más o menos claro el concepto de voz, cómo utilizarlo y que no haya quedado demasiado lioso cómo cambiar de una voz a otra y cómo ir introduciendo notas de forma que quede lo más legible posible. Igualmente, y como siempre, si todavía quedan algunas dudas podéis dejarlo en un comentario e intentaré responderos lo antes posible. Si te gusta esta serie de vídeos, igualmente puedes suscribirte y activar la campanita y de esa forma YouTube te irá avisando cuando vaya subiendo nuevos vídeos. Así que nada, lo dejamos por hoy y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!